Mi nombre es Gaspar Gómez Rosell, soy cirujano dentista y cronista de esta ciudad, de Ciudad Ixtepec. Les traigo a presentar este pequeño ensayo que yo hice hace muchos años y que se trata de un acontecimiento muy importante que hubo aquí el 17 de marzo de 1929. Un fusilamiento de 34 personas y entre ellos niños que hizo que la sociedad de todo el Istmo estuviera en zozobra, con un miedo espantoso por lo que sucedió en esa época de crisis en 1929. Se llama Fusilamiento de los Chihuitecos en San Jerónimo Ixtepec, Oaxaca, y sus efectos el 17 de marzo de 1929. Una de las mayores tragedias que estuvo el pueblo de San Jerónimo Ixtepec, hoy Ciudad Ixtepec, fue este fusilamiento, debido a que mataron a un coronel amigo del general Manje Toyos, que era el comandante de la jefatura de todo el Istmo. Había un rebelde en esa época, un gavillero, que se fue a posesionar, Nicanor Díaz se llamaba, que se fue a posesionar al pueblito de Chihuitán. Alguien avisa de que allí estaba ese señor, entonces mandan un pelotón al mando del coronel Flores, Librado Flores. Ese coronel iba al mando de ese pelotón y al llegar a Chihuitán, un francotirador le dispara y lo mata. Ese francotirador se llamaba Nemesio Palacios, era amarillano, era de Santa María Guenagati. Entonces los soldados pues se avientan hacia el pueblo, se adentran y empiezan a agarrar a mucha gente y encuentran a este personaje Nemesio muerto ahí. ¿Por qué? Porque alguien de sus amigos, de su gavilla lo mató, porque desobedeció a Nicanor Díaz. Cuando entraron a Chihuitán, los soldados destrozaron todas las casas. Las madres escondieron a sus hijos por todas partes. Así agarraron a 30 y tantos, 34, y los amarraron y se los trajeron caminando hasta el cuartel de Ciudad Ixtepec, que era el cuartel de Venustiano Carranza. Enojadísimo el general Manje Toyos, porque era su amigo de él. Este personaje, el coronel Librado Flores, vivía en concubinato con una persona de aquí del centro, ya tenía 2 hijos inclusive, y lo iba a proponer para ascender a general. La frase del general Manje Toyos era: no busco quien lo hizo, sino quien lo pague. Vinieron cientos de personas de todas las comunidades a pedirle que no vaya a hacerle daño a esas personas. Inclusive estaba aquí el gobernador, el jeromeño Chico López, le pidió al general que no fuera a fusilarlos y él no le hizo caso. Igual el presidente municipal de esa vez era Tilo Cañón, que le decían. Este señor también le solicitó que no le hiciera nada a los chihuitecos. Nadie creía que les fuera a hacer daño, pero en la noche hubo una escolta de soldados y los llevaron amarrados y llevaban latas de gasolina para después de fusilarlos, cremarlos. Entonces fue una noche dantesca, los que lo comentan, una noche triste, en ese caminar sobre la 16 de septiembre hasta el Panteón de San Jerónimo. Entraron por la puerta norte, porque antes el panteón era la única puerta que tenía. Y cerca de un lambimbo, ahí fueron fusilados todas las personas que yo estoy comentando. Entre ellos iban uno de Ciudad Ixtepec, que se llamaba Antonino Girón, y otro de La Ullaga. Era un joven que había cometido un delito allá en su pueblo y se fue a esconder con su hermana a Chihuitán. Todos estos datos los fuimos recabando a través de la transmisión oral de las gentes antiguas. Yo por un lado
Y por otro lado, mi amigo, el cronista de Chihuitán, René Rueda, hizo una investigación muy estricta en cuanto a la lista de todos los personajes que fueron fusilados. Permítanme leer un texto de esta revista. ¿Cómo era ese año, el año de 1929? Fue un año que estaba registrado como el inicio del empobrecimiento de la economía mundial, el crack del 29. A nivel nacional hubo mucho desempleo, asesinatos por rebeliones como la Cristera, la de los generales escobaristas y la persecución vasconcelista, donde sale huyendo al istmo Adolfo López Mateos. Su padre era el dueño del ingenio Santo Domingo, don Gonzalo de Murga, empresario y poeta español que tenía una bodega de azúcar en esta estación. En Oaxaca gobernaba el jaromeño Francisco López Cortés, callista de hueso colorado. Había ebullición política, social, anticlerical, huelgas. En el Istmo Sur hubo despido de la mitad de los trabajadores del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Hubo el asolve y cierre del puerto de Salina Cruz. Los comerciantes pedían al general Alejandro Mange, jefe de operaciones militares en San Jerónimo, Ixtepec, que intercediera ante el Ejecutivo Federal para la reanimación del tren diario de carga y pasaje de Puerto México, hoy Coatzacoalcos, a Salina Cruz. Era una temporada de huelgas de los trabajadores, de los estibadores. Por eso es que en esa época los jeromeños ya tenían miedo por lo que pasó, tenían miedo a los militares, tenían miedo al grupo callista que era anticlerical. De ahí que con los años venideros, a los 6 años, a Ixtepec le quitaron el nombre de San Jerónimo por Ciudad Ixtepec. Las funciones de un jefe de operaciones militares eran de vigilar y mantener la seguridad interna de la región del Istmo. A veces fungían como transmisores de iniciativas regionales ante el presidente de la República Mexicana, el general Abelardo L. Rodríguez. Siendo jefe de operaciones militares en San Jerónimo en 1923, el general Abelardo propuso un proyecto al presidente Álvaro Obregón para que en el Istmo se convirtiera en un territorio. A un jefe militar a veces el gobernador del estado le solicitaba que actuara en tal o cual sentido en fin de respaldar una resolución dictada por su administración. La mayoría de las ocasiones fue relativa a cuestiones políticas electorales. En el caso del fusilamiento de los chihuitecos en San Jerónimo, se dice que el gobernador Francisco López, conocido por su activismo político como con el mote de jefe máximo de la Revolución del Sur, trató de persuadir al general Mange para liberar a los prisioneros, petición que no fue concedida. En ocasiones, un jefe de operaciones tomaba decisiones propias, complicando los acontecimientos, como cuando soldados del general Marcelo Caraveo protegieron a esquiroles en la huelga de la cervecería La Zapoteca en San Jerónimo, Ixtepec, en 1921. Fue la actuación del comandante Lázaro Cárdenas que lo sustituyó en el mando de ese mismo año, llevando otra conducta, distinguiéndose por emprender algunas obras de beneficio social, como el Hospital Militar Regional, impulsor de la construcción del cuartel militar, hoy cuartel de la Calzada Joaquín Amaro, y de la Escuela Revolución, que en su origen era para los hijos del soldado. Entraron al panteón por la puerta norte que había antes, y cerca de un árbol lambimbo, ahí fusilaron a todos. Cuando estaban a punto ya de fusilarlos, la gente empezó a tirarles, eran como las 11 de la noche, la gente empezó a tirarles piedras a los soldados, y el oficial que estaba al mando dijo: media vuelta, apunten. Entonces les iban a disparar a toda la gente que estaba afuera. Entonces la gente se empezó a esconder entre la oscuridad en las tumbas. Ya después regresa y dice: media vuelta, apunten, fuego. Y ahí es cuando fusilan a todos. Muchos quedaron ahí enterrados, otros se los llevaron a Chihuitán en carretas. Y con los días empezaron a hacer unas pequeñas tumbas chiquitas, como 22, 23, que hasta la fecha ahorita no queda nada, pero voy a leerles un poquito de lo que decía aquí. El final llegó, se escuchó la señal de fuego, tronaron los Mauser, cayeron los cuerpos,
Los que aún tenían vida fueron rematados con la bayoneta. Eran las 11 de la noche, un sollozo sepulcral envolvía el ambiente. Se logró que los cuerpos no fueran cremados. Algunos fueron levantados por sus familiares y llevados en carreta a su lugar de origen. Otros fueron velados en Ixtepec en casa de algún amigo o pariente. La mayoría quedó en el Panteón San Jerónimo. Llama la atención que ningún periódico o revista de esa fecha, de esa época, haya difundido este trágico episodio. Quedó en el completo y anonimato, en el olvido, durante más de 8 décadas, hasta que vino a darlo a conocer el cronista chihuiteco René Rueda en su libro Vichahui, en el año 2006, a través de 2 cartas de 1936 que él rescató allá a través del medio militar, y me las enseñó y yo las cotejé con la lista que yo tenía, y así fue como fuimos haciendo este relato. Nicanor Díaz era un rebelde tehuano que luchó a favor de la soberanía, luchó a favor de los cristeros y luchó a favor del movimiento del abortista aquí en el Istmo. Entonces, ya después se convirtió en rebelde, por eso es que era muy perseguido. Por cierto, esa persona que avisó, después los mismos chihuitecos lo castigaron por haber soplado la boca. Le cortaron las plantas de los pies, lo hicieron caminar en el río y lo colgaron en un árbol allá en Chihuitán. Esa fue la tragedia también de esa persona que dijo que allí estaba La lista de personas que fueron fusiladas en el Panteón Municipal en San Jerónimo Ixtepec el 17 de marzo de 1929 a las 23 horas fueron: el niño Faustino Cibaja, de 11 años, Vicente Munola, de 13, Ángel Moral, de 13, Rosalino Marín, de 14, Maurilio Díaz, de 14, Jesús Guzmán, de 14, Felipe Ledesma, de 15, Delfino Pérez, de 15, Andrés Morales, de 15, Mario Salvador, de 16, Martín Ledesma, de 17, Alejandro Guzmán, de 19, Apolinar Hernández, de 19, Conrado Ledesma, de 20 años, Arnulfo Martínez, de 20, Amarante Aguilar, de 20, Panuncio Guzmán, de 21, Domingo Chávez, 22, Silvestre Bustamante, 22, Marcelo Guzmán, 22, Nicolás Torres, 23, Elpidio García, 23, José Castro, 24, Adalberto Jiménez, 25, Benito Morales, 26, Mariano Aquino, 30, Baldomero Sardaneta, 31, Antonio Girón, o Antonino era de aquí, 33 años, Merodio Morales, 35, Moisés Domínguez, 35, Félix Palacios, 40, Sixto Márquez, 40, José Alcalá, 40 y Adrián Cruz, 45 años. La mayoría de los adultos eran campesinos, carpinteros y uno que otro músico. Después del fusilamiento, a los 6 años, cuando entra a la presidencia Lázaro Cárdenas, hacen 2 acusaciones, 2 cartas de 2 presidentes municipales. En esa viene la lista de todos los que fueron fusilados, pero pedían justicia ante el presidente de esa época, el general Lázaro Cárdenas. Lo curioso de esto es que el año de 1929, el que ocupa la Secretaría de Guerra y Marina fue el expresidente Plutarco Elías Calles. Entonces, él combate en esa época a la rebelión de los generales, y fue cuando Mange estaba aquí y fue cuando fusilaron a los muchachos. Seguramente Mange no pidió, es más, no hizo un juicio sumario como se hace en lo militar. Eso es lo que más extraña de todo esto. Fue un capricho de un general. Llevaban velocidad, el garrotero avisó, Ixtepec cerca ya está, vale más un viaje corto que un amor.